Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dirían los hombres, y hasta ahí estábamos bien. ¿Verdad? Repita conmigo: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Amén. Y escuchaba hace algún tiempo atrás una historia que contaba mi esposo, que leyó por Facebook, de Obama y su esposa, ¿no? Yo creo que algunos ya han tenido la oportunidad de leerla. Dice que ellos van a tanquear su carro, y cuando van a tanquear su carro, Obama nota, o el expresidente Obama nota, que el que está tanqueando su carro era el exnovio de su esposa. Así que él se acerca a su esposa y le dice: amor, ¿cómo fue, amor? Si siguieras con él, mire dónde estarías. Entonces ella le dice: si yo no estuviera contigo, entonces tú no serías el presidente, él sería el presidente. Qué lindo escuchar estas historias reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta, me conseguí por acá unos bichitos. ¿Cómo es el nombre de esto? Estas clavijas que me trajo Cristian. Y resulta que esta clavija que ustedes ven aquí se llama macho. ¿Cómo se llama? Bueno, y vamos a aprender acerca de esto. Y dice que Dios crea al hombre, pero de repente él ve este macho y se da cuenta que solo no va a funcionar, ¿sí o no? Se da cuenta que algo falta en la vida de ese macho. ¿Para qué? Llevémoslo a esta simbología. Para que este macho pueda tener electricidad o servir para algo, ¿qué necesita? ¿Qué? La hembra, díganlo con todo. Por ahí algunos dicen la hembra. No, díganlo con alegría. ¿Qué necesitan? La hembra. Porque resulta que Dios dice: no es bueno que esté solo, porque en realidad no va a tener una efectividad, no va a poder producir energía hasta que yo no le haga una ayuda idónea. ¿Sí o no? Pero a veces llegamos a pensar que esa ayuda idónea tiene que ser, si todos pueden ver, así, igualita al hombre, con los mismos dos paticas, ¿verdad? Lisita por acá, no sé si alcancen a ver el macho, idéntica. Y resulta que Dios dice: no, usted no necesita a alguien igual a usted, necesita a alguien ¿qué? Totalmente diferente, para que cuando se conecten se complementen perfectamente. Amén. Entonces el Señor nos dice: no es bueno que el hombre esté solo, porque detrás de todo buen hombre debe haber un complemento. La ayuda idónea significa ayuda adecuada, complemental. La mujer fue hecha la ayuda idónea del hombre. O sea que el hombre obtiene su respaldo ¿de quién? De la mujer.
Dios no creó al hombre para que fuera más que la mujer, ni tampoco a la mujer para que fuera más que el hombre. Tanto el uno como el otro dependen de la ayuda de su compañero y han sido creados para ayudarse, para apoyarse en las buenas y en las malas. ¿Qué significa eso? Que la mujer, esté casada o no, siempre va a ser un complemento, ¿sí o no? Pero muchas veces no se nos enseña en nuestros hogares lo que es ser mujer, ¿verdad? Y entonces ahora vemos alrededor del mundo marchas feministas en donde la mujer aborrece el hecho de ser mujer. Y qué lindo en nosotras poder ser diferentes a los hombres. Amén. Qué lindo el papel que Dios nos entregó como mujeres a nosotras, como esa ayuda idónea. Pero el mundo ha transversado esta historia y nos quieren hacer ver que si tenemos rosado puesto, ¿verdad? Que si somos mujeres, entonces los hombres serán mucho más que nosotras. Pero querámoslo o no, Dios nos creó con unas capacidades, características y cosas especiales que nos hacen ser diferentes. Amén. Y ahora la sociedad ha querido que a veces nosotros, en vez de ser así, entonces pongamos paticas al interruptor, nos parezcamos a los hombres, hagamos tareas de hombres, que nosotras como mujeres odiemos el ser madres. ¿Para qué? Para que el diseño original de Dios de las familias sea destruido. Para que cuando la mujer tome el papel del hombre, entonces los hijos fracasen, los hogares fracasen. ¿Y saben quiénes son o quiénes somos los responsables de que hayan buenos hombres y buenas mujeres? Nosotros como padres. Se nos ha olvidado enseñar a nuestros hijos a ser buenos hombres y a ser buenas mujeres. En Jueces capítulo 4 versículo 8 dice la palabra del Señor: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Aquí está hablando un hombre llamado Barak, a quien Dios llamó para que saliera a la guerra. Pero resulta que el ejército que iban a enfrentar estaba dotado de los mejores carruajes, la mejor armadura, los mejores soldados, y el pueblo de Dios ni siquiera rey tenía. Pero ¿sabe qué es lo lindo de esta historia? Que el Señor habla a una mujer, una profetisa, una madre, una esposa, una juez llamada Débora. Y dice que el hombre al que Dios llamó se va y busca un complemento en el espíritu y le dice: Débora, si usted no va conmigo, entonces no iré. Cuando yo leía esta palabra, yo traía a memoria muchas visitas familiares que uno a veces realiza, ¿verdad? En los hogares. Y uno quisiera escuchar estas palabras de los esposos hacia sus esposas. O uno quisiera escuchar esto de las esposas hacia sus esposos, ¿verdad? Si mi esposo no está en la casa, yo siento que mi casa está vacía.
Y el esposo también, si mi esposa no está en la casa, Dios mío, yo siento que la vida se me acaba. Pero nos confrontamos con una realidad tan diferente, ¿verdad? Entonces la felicidad es que el esposo no esté. La felicidad que la mujer no esté. Yo entiendo eso, ¿no? Porque por ahí dicen que mujer que no, cambiamos la palabra molesta, es hombre, ¿no? Pero Dios nos diseñó totalmente diferentes. Y dice en Proverbios, capítulo 31, versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hoy quiero hablarle a las hijas, mujeres hermosas que están en su hogar, que aún no han salido a formar una familia, que aún no se han casado. Quiero hablarle también a las esposas que no tienen hijos, que viven con su esposo. Quiero hablarle también a las madres, porque muy pocas veces se nos enseña cuáles son esas virtudes que escasean en este tiempo, ¿verdad? Y vemos hogares que fracasan, hijos que caen en las drogas, en los abismos, porque nosotras no sabemos para qué nos creó Dios y cuáles son nuestras funciones. ¿Quién la hallará? Es como decir, ¿en dónde estarán esas mujeres virtuosas? Ojalá nosotros podamos levantar las manos y decir, Señor, yo quiero ser esa mujer virtuosa. Quiero ser esa mujer edificadora. Porque dice la palabra del Señor que es la mujer la que edifica la casa. Y cuando nosotros vemos hijos extraviados, con malas conductas, no es del todo culpa del papá, porque el papá tiene otras funciones en su casa, es el proveedor, el que sale a trabajar. Pero nosotras fuimos encargadas de orar por nuestros hijos, de orar por nuestro esposo, de ser virtuosas. Pero cuando somos hijas, a veces a nuestros padres se nos olvida enseñarnos la realidad de una vida a la que vamos a salir y vamos a tener que enfrentar, ¿verdad? Cuando uno se casa, uno como que quisiera retroceder el tiempo y poderle decir a los papás, papi, enséñame esto, ¿sí o no? Enséñame aquello. Yo quiero aprender esto, porque cuando uno se casa sin ser virtuosa, le toca aprender a la mala a ser virtuosa, ¿sí o no? O aprendemos a las buenas, o aprendemos a las malas, o nos casamos y en medio año nos estamos divorciando. Mira a la mujer que está a su lado y dígale, ay, ay, ay. Vamos a ver algunas virtudes muy importantes que debemos tener nosotras como mujeres en Dios. Y estoy hablando casadas, no casadas, con hijos, sin hijos, todas debemos tratar de adquirir estas virtudes. Ahí mismo en Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice la palabra del Señor: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Primera virtud, fidelidad. ¿Cuál es la primera virtud? Fidelidad. Dice que el corazón de nuestros esposos está en nosotras confiado, de tal manera en que cuando nos casamos no debemos aprender a ser fieles al momento de casarnos, ¿verdad? Sino que nuestra mente y en nuestros hogares se nos enseñe que nos casamos
para toda la vida, ¿verdad? Y aprendemos en ese hogar a ser fieles a nuestro esposo. Qué triste ir a ciertos hogares cristianos, y puedo decirlo así porque es una realidad. Ahora se ven más las infidelidades de parte de la esposa que de parte del esposo. Lo digo como pastora en los hogares que visitamos, y es sorprendente porque antes era al revés, ¿no? Pero resulta que existe este aparato. Y la fidelidad no es solo no caer con otra persona en el matrimonio. La fidelidad es que alguien me escribe: hola reina, hola bebé. ¿Qué más? ¿Qué más escriben? Princesa. ¿Sabe qué debe hacer usted como mujer casada? Usted debe decirle: a mí me ha tocado, no crean, me ha tocado. Y eso que uno es pastor. Y a veces le escriben: hola mi reina. ¡Ay, Dios mío! No hagan eso, muchachos. Usted tiene que decirle a esa persona: necesito que no me escriba mi reina, bebé ni princesa, porque yo ya me casé. Y suena como: tan duro, pastora. Sí, porque cuando nosotros somos fieles a nuestro esposo, no tenemos amiguitos. ¿Sí sabía usted eso? Tenemos amigas, pero no tenemos muchos amigos. Eso hace parte de la fidelidad. ¿Sí, Julie, usted tiene amiguitos? Le toca decir que no, porque Oscar no está bien. Nada. Eso se llama fidelidad. Ahora a las solteras que te permiten que todo el mundo les diga bebé, y de pronto le gustó uno, ¿verdad? Pero chatea con 10 por si de pronto el que le gusta no es el propósito de Dios. Ahí es donde nosotras empezamos a ser fieles. Yo recuerdo que mi mamá, algo que me enseñó muchísimo, era que yo no le podía recibir un regalo a nadie. Y me decía: y cuando usted consiga un novio, es para casarse. Pero en esta casa, si usted consigue un novio, se casa. No es que va a estar con un novio y con otro no. Y a veces esto ya nos enseña en los hogares. Entonces enseñamos a nuestras hijas a ser infieles. Y cuando la mujer se casa y es infiel, es deshonra para su esposo. Santo Dios, esta palabra está como dura, nadie dijo amén. Y hay algo aquí que dice: y su esposo no carecerá de ganancias. ¿Por qué? Porque él sale a trabajar tranquilo. Cuando nosotras aprendemos lo que es fidelidad a Dios, primeramente, somos fieles a nuestros esposos, y ellos no tienen interrupción en su trabajo y ganan más. ¿Sí sabía usted eso? Porque no tiene que estar mirando qué hace su esposa, está confiado y no carecerá de ganancias. Segunda virtud. No, esta está más buena. No es rencillosa, sino que procura el bien. Esto está difícil, ¿sí o no? Dice el versículo 12: le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Mujeres, una de nuestras características más hermosas como mujeres es que somos canzonas. Me incluyo, pero tratemos de verdad. Mi esposo dice amén. Imagínense. Tratemos de no ser rencillosas. Mire, hay hogares que se han acabado porque es que la mujer se convierte, como dicen Proverbios también, en una gotera continua. Y de pronto la gotica al momento no parte la piedra.
Pero al pasar del tiempo, esa pequeña gotica, ¿qué hace? Parte o rompe la piedra. Hay mujeres así, Dios mío. Voy a ver a quién pongo como... Julie se pone nerviosa porque ella es una de esas. Pero sí, o sea, si el esposo, en alguna oportunidad tuvimos una consejería en serio con Julie al inicio, y ella fue, y como hace más de 4 años, y como somos primas, ella creyó que yo le iba a decir: sí, Julie, usted tiene toda la razón de molestar a Oscar, sígalo haciendo. Cuando llegó a la casa yo le dije: deje de ser tan cansona, si barre está mal, si no barre también está mal, si se ríe mal, Dios mío. Y entonces nos volvemos para nuestros esposos una carga. Y en serio, hay esposos que no quisieran llegar a su casa porque nos falta esta virtud de amabilidad y de amor hacia ellos. Si usted es muy rencillosa, si pelea por todo, empiece a adquirir el hábito del amor, de la paciencia. Yo no sé por qué las mujeres cierran los ojitos como... Es posible, muchachos, sí se puede. A ver, todas las mujeres levanten su mano y digan: yo lo podré hacer. No, mano, puras incrédulas. Sí, lo podremos hacer. Dejemos la intensidad con nuestros esposos, porque esa intensidad algún día nos llevará a perderlos. Dios no creó mujeres tóxicas. ¿Sí sabía eso? Uy, Dios mío, más de una tóxica me arruga la nariz. Dios creó ayuda idónea. Tercera característica: es hacendosa e ingeniosa. Dice en Proverbios 31:15: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Yo me sorprendía de esa palabra, porque cuando uno es soltero, no sé, a mí me pasaba eso. Yo soñaba que yo iba a tener una empleada. Y yo creo que ese es el sueño de todas las mujeres, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué? No es función de la empleada ni dar de comer a nuestros hijos, ni a nuestro esposo. Por eso, muchos hogares y muchos hijos perdidos, porque solo la esposa y la mamá saben educar a sus hijos y saben atender a su esposo. Por eso muchas empleadas se roban al esposo, porque es que la esposa no sabe ser esposa, no sabe honrar a su esposo, no sabe atender a su esposo, no es hacendosa. Nos decían en estos días: mi esposa, yo me iba a las 9 de la mañana durmiendo, llegaba y no me tenía desayuno, por ahí a las 10, 11 ya me compró el desayuno. ¿Qué le parece? Terrible. Porque nosotras debemos hacer comida. ¿Sí sabían eso? Las solteras, ¿dónde están? Levanten la mano las solteras. Ustedes van a tener que cocinar el resto de su vida después de que se casen. Algo que a mí me mataba. Ustedes o nosotras nos va a tocar lavar la loza, muchachas. Nos guste o no nos guste, somos las encargadas de hacer el aseo en nuestra casa. Y de pronto algunas me dirán: pero es que yo voy a trabajar. Bueno, pero igual el aseo se comparte. ¿Sí o no? Igual tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Tenemos que aprender a ser hacendosas, ingeniosas. Que de pronto falta un bombillo en la casa, se mueren. Hay mujeres que, Dios mío, pueden durar una semana sin luz
porque no son capaces de decir, bueno, ¿cómo se pondrá este bombillo? Vamos a hacerlo. Eso es ser ingenioso. Hacer lo que nos toque hacer mientras el esposo no está en casa. Amén. Siguiente característica. No le da lugar a la enfermedad ni acepta la pereza. Dice el versículo 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Versículo 17, ciñe de fuerza sus lomos y de fuerza sus brazos. Una de las cosas que más admiré de mi mamá es que mi papá, él es aún fundador de obras y a veces le tocaba viajar, irse, y nosotros nos quedábamos con mi mamá y mi mamá siempre trabajó y nosotros todos chiquiticos, 4 hermanos, ayudando a mi mamá porque ella sí apoyaba el ministerio de mi papá para que las almas se salvaran. Y mi mamá todo el tiempo fue un legado de fuerza. Y uno la veía enferma y ella se paraba a trabajar. O sea, y yo sé que hay madres así en este lugar. Y hoy todas mis felicitaciones para ustedes. Esas mujeres que se ciñen de fuerzas y de fuerza en sus brazos. Me acuerdo Mireya recién entró a trabajar y tener que subir tantas escaleras y hacer tantas cosas difíciles. Y llegar tan cansada para poder sostener a sus hijas. Esta es nuestra labor. Que aún enferma nosotros nos paramos, hacemos, reprendemos la enfermedad, porque nosotras somos las columnas fuertes de nuestra casa. Porque mientras nuestro esposo no está, nosotros somos el ejemplo más fuerte, más cercano y más visibles para nuestros hijos. Tenemos que ceñirnos de fuerza, esforzarnos. Siguiente característica es servicial. Dice el versículo 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es servicial. Siempre lo he dicho porque es algo que nos enseñaron, es algo que aprendí de mi mamá también. Que alguien llegaba a la casa y mi mamá siempre era esa mujer que servía, que hacía sentir bien a la visita, que extendía su mano para ayudar al que está en necesidad. Esto en estos tiempos se ha acabado. Ya nosotras como mujeres como que nos cansamos de servir. Como que nos cansamos de honrar, como que nos cansamos de hacer. Pero hay recompensa de Dios cada vez que nosotros extendemos nuestra mano al menesteroso. Y nunca permita que la amabilidad se vaya de su vida. Jamás. En alguna oportunidad íbamos con mi esposo por allí y vi una familia con unos niños en necesidad pidiendo, y yo recuerdo que tenía un proyecto en mi cabeza de algo que yo iba a comprar y yo tenía algo de dinero en mi chaqueta y yo pasé de largo, pero algo en mi corazón me decía, devuélvase y dé lo que tiene. Caminé media cuadra, imagínense, hasta que le dije a mi esposo, amor, espérese que voy a hacer algo, y me devolví a honrar a Dios ayudando a los demás, porque nunca jamás nos faltará nada a los que damos al pobre y al necesitado. Si usted ve a alguien necesitado, no lo deje con hambre, en serio. Ayude, entregue, que nada nos faltará. Y por última característica, es buena madre y buena esposa. Dice el versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Qué lindo es sentirnos honradas por nuestros hijos, ¿verdad?
Qué lindo es sentirnos honradas por nuestro esposo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotras en nuestra labor de mujeres para que nos puedan honrar, para que nos puedan bendecir? Muchas mujeres, decía anteriormente, haciendo la labor de los hombres. Mire, no sé, aquí en las ciudades se practica mucho eso. El padre trabaja, la madre trabaja. Y no está mal que trabajen, pero es que de las 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y sus hijos solos en casa. Y entonces, ¿quién edifica su casa? Por eso es que vienen las violaciones, los suicidios, los abusos, los maltratos de las personas que cuidan a nuestros hijos, las infidelidades, porque nosotras hemos olvidado nuestra labor como mujeres de edificar nuestra casa. Algo que admiré muchísimo de mis padres es que mi mamá era muy sabia, o es muy sabia, porque ella no decía, me voy con usted de pueblo en pueblo abriendo obra. Ella decía, vaya, abra la iglesia y yo lo apoyo desde aquí trabajando y me quedo con mis hijos. Si usted va, yo me quedo, y si yo voy, usted se queda, porque el dinero llegará, pero la salud que le quitan a sus hijos no va a llegar. Que violen a sus hijos, nadie lo va a poder reponer, porque no hay ahorita en este tiempo un amor hacia el diseño original de Dios, que son las familias, la importancia de nuestros hijos, porque el dinero se ha convertido en el Dios de todos. Cuando nosotros honramos a Dios como mujeres, nosotras sabemos que ahí arriba en el cielo estamos separando una casa celestial para nuestros hijos, que nunca jamás nadie se las podrá quitar. ¿Sí sabía eso? Una ciudad tan hermosa, que esto que nosotros vemos acá no es ni sombra de lo que nosotros con nuestras rodillas preparamos en la eternidad para nuestra familia. Muchas de las cosas que pasan es porque no hay una madre interesada en orar por sus hijos. No estamos interesadas, dicen por ahí las mujeres, en ser la sombra de nuestro esposo, ¿verdad? Que brille él y yo brillo por otro lado. Y no es así. Lo necesario es que nosotras sepamos que el rol que Dios nos dio como mujeres es ser la columna y el apoyo perfecto para nuestros esposos. Amén. Para tener un hogar bonito, un hogar feliz. Es triste ver la realidad de hoy en día. Tantos matrimonios fracasados porque no entendimos nuestra función como mujer. No entendimos lo que nos tocaba hacer. No nos educaron. No nos enseñaron a cocinar. No nos enseñaron a hacer aseo. Nunca nos enseñaron a ser madres, a tener el amor hacia un hijo. Dios mío, y hogares desbaratándose porque solo pensamos en nosotras mismas y en que a mí me tienen que tener es como una reina, y si no me voy. Usted es la intercesora de su hogar, la columna de su esposo. Lo que decía ahorita, qué lindo como Barán le decía a Débora, si tú no vas, yo no voy a ir. Yo te necesito. Qué lindo cuando en los hogares hay esa necesidad de la esposa, cuando el hombre también comprende que tiene que amar a esa mujer que tiene en su casa. Amén.
Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Los hombres son la energía de nosotros, de nosotras como mujeres. Lo digo como mujer. Todo lo que nosotras hacemos en casa, todo lo que nos esforzamos por nuestros hijos, es para que algún día el esposo nos honre también y diga, si usted no está a mi lado, yo sé que no voy a poder dar energía. Si usted no está a mi lado, yo sé que mis hijos van a caer, que mis hijos van a fallar, y que puedan honrar a la mujer como Cristo honró a la iglesia. ¿Y sabe cómo lo honró? Entregándose a sí mismo por ella. Y muchos esposos y muchos padres que tienen hijas se quejan de sus esposas, de sus hijas, porque dicen, uy, qué vieja tan cansona, qué hija tan malcriada. ¿Usted la está honrando? Porque científicamente está comprobado que cuando una mujer es muy agresiva y muy peleona, es porque el esposo no se está conectando a ella, no la está llenando. Los padres hombres son responsables del futuro de sus hijas, porque la realidad de la vida es que las hijas somos muy pegadas a nuestro papá y necesitamos mucho de nuestro padre. Incluso en estos días yo pensaba y yo decía, Dios mío, yo hablo mucho de mi papá y como que no es que hable tanto de mi mamá. Y mi mamá ahora es como el todo de mi vida, pero en mi niñez mi papá me formó y llenó lo que tenía que llenar en mi vida. Amen a sus mujeres, porque si usted quiere ser un hombre reconocido, ame a su mujer, respétela, valórela delante de sus hijos, y verá que usted va a tener una esposa, una hija que dice, yo voy a estar ahí hasta la muerte contigo, mi amor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nos sentimos honradas. Pero si usted está cascándola todo el tiempo, maltratándola, no pretenda que su mujer no se canse, porque somos seres también naturales. Amén. Dice la palabra del Señor que el hombre no sea áspero con su esposa, sino que la trate como un vaso frágil. ¿Sabe por qué? Porque una vez el vaso se parte, no vuelve a ser igual. Y hay esposos que todo el tiempo están agarrando el vaso de su esposa y la esposa intenta protegerla y pártala, y podrá reconstruirla las primeras 3 veces, 5 veces, pero después alguna pieza se le irá a perder y no volverá a ser igual. Ahora a las mujeres les digo una cosa: no honre a su esposo solo por honrar a su esposo. Sí, porque a veces nos excusamos, es que mi esposo me maltrata, o es que mi esposo nunca me dice te amo y ahora le voy a ser infiel. Siempre van a estar los lobos hambrientos alrededor, ¿verdad? Buscando que uno caiga. Pero cuando nosotros comprendemos que tanto el hombre como la mujer fuimos creados a imagen de Dios, entonces ya no somos fieles por nuestro esposo, por nuestra esposa. Somos fieles
porque Él nos conquistó. Amén. Entonces ya no somos ejemplo a nuestros hijos por lo que mi esposo o mi esposa hacen conmigo, sino porque yo quiero honrar a aquel que un día conquistó mi corazón. Y yo sé que Dios en esta hora está restaurando muchos matrimonios que decidieron estar así, que se creen autosuficientes. ¿Sabe qué? Usted sin su esposa va a fracasar. Y usted sin su esposo también. Porque algo tiene que llenarlo. Algo tiene que complementarlo. Y es esa persona con la que usted se casó, se comprometió en un altar a decirle: estaré contigo el resto de mi vida, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Y qué cobarde es aquel que después de haber hecho un pacto con la persona que decidió unir el resto de su vida, entonces le diga: ahora nos separamos. Mentiroso, mentirosa, porque hemos hecho un compromiso, no mío, con mi esposo. Nosotros hemos tenido dificultades. Cuando estuvimos en la calle muchas veces yo quise irme, pero ¿sabe qué me detuvo? No fue mi esposo. A pesar de que yo lo amo con el alma, yo hice un compromiso con Dios de estar con Él el resto de mi vida. Y si yo me separo de Él, yo le soy infiel a Él y le soy infiel a Dios, y no podré honrarlo, porque hicimos un pacto de amor. Y para los jóvenes que están en ese enamoramiento precioso, no todo es como nos lo pintan, ¿verdad? Las maripositas, llega un momento en que se acaban. Por eso nuestro hogar debe estar en la roca eterna que alimenta nuestro amor y que nos hace vivir en santidad, cumpliendo nuestros roles en Dios. Dice aquí que el hombre debe trabajar. ¿Qué les parece eso? Yo y como muy cansona, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Enseñémosle a nuestros hijos que deben trabajar, que algún día van a tener que sustentar un hogar, que algún día van a tener que sudarla, que es el responsable de la economía de su esposa, de la economía de sus hijos. Porque la mujer puede ayudar a trabajar, claro que sí, pero no es responsabilidad de ella delante del Señor. Es responsabilidad de sus hijos. Prepárelos, póngalos a trabajar, y más adelante sus hijos se lo van a agradecer. Amén. Yo hoy justo le decía a mi esposo, porque al sacar los instrumentos, él quiere estar trabajando. Y mi esposo, obvio, uno siempre sabe que Dios quiere con ellos un pastorado, un ministerio. Yo le dije: pero amor, porque mi esposo le había dicho que no. Le dije: amor, déjelo de servir, porque algún día a él le va a tocar servir, sea pastor, sea lo que sea, le va a tocar trabajar. Y qué lindo que lo aprenda de chiquito y que no lo tenga que aprender como el mundo enseña, a la mala, a aquellos que no aprendieron, ¿verdad? Entonces enseña a sus hijos. No sea un padre que no corrige, un padre consentidor. Enséñelos a trabajar, enséñelos a ganarse el pan, que no dependan de nadie, que puedan sacar una venta de empanadas y no les dé pena, con tal de alimentar a sus hijos. Esto es algo necesario.
Enséñelos a barrer la casa también, porque uno no sabe con quién se vayan a casar, ¿sí o no? Claro, hay que prepararlos para la vida. Enséñelos a cocinar, para que no les pase como a Oscar, que le tocaba comerse la comida de Julie. Julie, no se vaya a ir de la iglesia, ¿no? Es que como ella es mi prima, yo la puedo molestar. Termina diciendo: el hombre es el sacerdote de su casa. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos sacerdotes aquí? Los hombres, sacerdotes de su casa. Amén. Dice la palabra del Señor: y si os mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es su misión como el sacerdote de la casa. No es misión mía que mis hijos sirvan al Señor. ¿Sabe? Uno como mamá le puede decir al hijo: y nos vamos para la iglesia. Pero si el papá no se para la iglesia, el hijo le dice: no, si mi papá no va, yo no voy. Ay, pero párese el papá. Y que una mamá no quiere ir a la iglesia y le diga: párese que nos vamos para la iglesia. Se van los chinos. ¿Por qué? Porque hay una autoridad delegada sobre el sacerdote de la casa, y no existen sacerdotas. Usted sabe que existe el papa, ¿sí o no? Pero no existen las papas. Existe el papa, el sacerdote, y el sacerdote es usted. El sacerdote de mi casa es mi esposo. El sacerdote de la casa de Cristian es Cristian. Él no le puede decir a Jazz: ore por nosotros, haga todo en la casa y sea también la sacerdota. Cuando su esposo le diga eso, dígale: si mi familia cae, es porque usted no es un buen sacerdote. Porque el sacerdote de la casa es usted, como el hombre de la casa, la cabeza que Dios delegó sobre el hogar. Y hay también de aquellas que quieren ser cabeza, porque no es nuestra función. Nuestra función es apoyar al sacerdote de la casa para que todo marche bien, y que el hombre de la casa diga: mi casa y yo. Ahí está diciendo: mi esposa, mis hijos y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Y si en tu corazón como sacerdote no hay esta necesidad de servir a Jehová, entonces prepárese también para lo que viene, para su familia, para sus hijos. Que Dios guarde nuestras familias de caer en un mundo tan podrido como en el que vivimos hoy en día. Y nosotras como mujeres seamos esa Débora en nuestra casa. Y con esto termino. Seamos esa mujer que no pasó por encima de Barak. ¿Sí sabían que Barak tenía miedo de salir a cumplir la ordenanza de Dios? Y él le dijo a Débora: si usted no va, bueno, nos quedamos y perdemos la batalla. Y Débora oró por él, intercedió por él, lo animó. ¿Y quién ganó la batalla? Débora. A ella no le interesó en lo más mínimo ser superior al hombre que Dios había escogido. Ella lo apoyó, intercedió por él,
y dejó que él y el fuego en el corazón del llamado de Dios hacia Barak se encendiera. Y le dijo, bueno, está bien, usted necesita que yo vaya, vamos. Esa es una mujer sabia, una mujer virtuosa, una mujer que ora por la victoria de su familia, que es apoyo para su esposo, aunque no entendamos la manera en que los hombres actúan. ¿Sabe por qué? Porque usted lo ve desde un ámbito totalmente diferente. Jamás como mujeres entenderemos por qué nuestro esposo actúa tan diferente. Jamás como hombre pretenda que su esposa sea igual a usted. Porque si no hay un negativo y un positivo, nada va a funcionar. Qué lindo que somos diferentes. Escuche a su esposa, porque su esposa siempre va a querer lo mejor para usted. Escuchemos a nuestros esposos, porque siempre quieren lo mejor para nosotros. Y seamos, ojalá y deseo en mi corazón, que todos seamos este complemento. Que haya un gran hombre y detrás o complementándolo una gran mujer. Y que sepamos que el uno sin el otro no vamos a funcionar. Nuestro matrimonio no va a funcionar. Nuestros hijos no van a funcionar. Seamos flexibles para el cambio. Seamos honestos para el cambio. Y dejemos que Dios, como piedra fundamental, nosotros tengamos nuestra casa sobre Él. Amén. Nuestra casa esté fundamentada sobre la roca. Y te garantizo que van a haber cortos. Que el cable se va a descuadrar de vez en cuando. Pero si tu casa está sobre la roca, vendrán los vientos, vendrán las mareas, vendrán los ríos, pero mi casa no caerá. Aleluya. Porque hay alguien superior que nos une. Quiero que por favor todas las familias que están aquí en este lugar se pongan de pie. Esposo, tome la mano de su esposa. Esposa, acéptela. Sin importar si hoy pelearon o no. Los que tienen a sus hijos ahí, aunque creo que están en kids, ¿no? Pero así tomado de la mano de su esposa, de su esposo, vamos a estar orando por las familias en esta hora. Esposos, denle gracias a Dios por esa mujer que apoya las locuras que se le ocurren a usted. Y mujer, siéntase privilegiada de hacer parte de los sueños de Dios con sus esposos. Lo digo como esposa y como pastora. Yo siempre he dicho, yo no puedo ser la pastora de este lugar, ni la sacerdota suya, porque Dios escogió a mi esposo. Y cuando él vino para este parque, a mí me pareció una locura, pero yo caminé en su locura. A veces se nos olvida admirar a nuestros esposos, servirles. Qué duro suena eso, ¿no? Servirles, honrarlos. Y cuando nosotros somos las columnas de nuestro esposo, nuestros hijos se levantarán firmes en Dios, porque van a ver una madre que es el apoyo de su esposo, y van a ver un esposo que ama a ese apoyo, que la valora, que la respeta. Y voy a dejar que el pastor esté dirigiendo esta oración. Sé que Dios está haciendo cosas maravillosas, está restaurando los hogares. Es necesario que te acerques a tus hijos y restaures también tu relación con tus hijos. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Y nosotros debemos entender que el propósito de Dios es la familia. Y aunque celebramos hoy un día como el Día de la Mujer, sabemos que toda persona, individuo, debe pensar en una familia.
El Señor vio al hombre y dijo uno de los secretos más maravillosos: no es bueno que el hombre esté solo. Y eso va inclinado a todas las áreas. No es bueno que la mujer esté sola. Si usted es una mujer soltera, le doy un consejo: ore por su esposo. Y si usted tal vez se casó, ore para que Dios lo restaure. Si no, ¿qué sentido tendría el cristianismo si no creemos en la familia? Y usted mismo lo ve en la palabra. Antiguamente Jehová era el nombre de Dios. El Espíritu de Jehová, el ángel de Jehová, la conocida la Trinidad. En el Nuevo Testamento el Señor cambió los conceptos y ahora es Padre, Hijo y Espíritu Santo, concepto de familia. Y precisamente el hecho de linaje escogido habla precisamente de descendencia, de familia. Por eso no es bueno que estés solo. Si tú me dices: pastor, me aconsejas que estés solo, a menos que tengas el don de contingencia, que casi nadie lo tiene, te aconsejo que puedas pensar en tu familia. Y esto le hablamos a las mujeres porque son ustedes las que nos aterrizan. Son ustedes las que... Porque yo recuerdo que cuando recién conocí a esta preciosa creación, cuando yo la vi, yo le dije: me gustas, ¿verdad? Y ella no me respondió lo mismo. Ella lo que me dijo fue: yo no estoy pensando en un novio, sino en un esposo. Yo hasta ese día jamás había pensado en matrimonio. Mis sueños era viajar por el mundo, ser un Luisito Comunica, qué sé yo. Pero conocí a una mujer que realmente entendía el concepto de edificar su casa. Y si usted lo entiende en Dios, usted se dará cuenta del potencial que usted tiene como mujer. Si usted revisa la palabra, la primera persona que vio a Jesucristo resucitado fue una mujer. Ay, las mujeres no dijeron nada. ¿Será que le hablo a los hombres? Los hombres sí tienen... Amén. La primera persona que vio a Cristo resucitado fue una mujer. Si ustedes revisan en el libro de Génesis, la palabra dice que la mujer le aplastará la cabeza al diablo. Fue una mujer la que el mismo Dios se encarnó dentro de ella. No permitió que el hombre se involucrara en su creación. Entonces usted como mujer tiene un potencial grande en Dios. Y las mujeres de esta iglesia, esto lo digo proféticamente y esto es para quien lo quiera recibir. Las mujeres en esta iglesia serán conocidas como mujeres restauradoras de matrimonio destruido, de hijos acabados, de familia destruidas. Alguien tiene que decir amén a esa palabra.